Muy buenas tardes, sean bienvenidos al webinar Planificación de Contrataciones Públicas y la Gestión de las Inversiones para el Desarrollo Territorial. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro programa de especialización en gestión regional y local. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo, vía Zoom y por la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado. Sabemos que tu aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente expositor y descuentos exclusivos relacionados al programa. Les recuerdo que podrán acceder a una constancia de participación a este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir esta tarde será contar con la participación de Richard Antonio Castillo y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar Planificación de Contrataciones Públicas y la Gestión de Inversiones para el Desarrollo Territorial a cargo de Richard Antonio Castillo, a quien tengo el gusto de presentar. Richard Antonio es director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Instituto Peruano de Energía Nuclear, Ministerio de Energía y Minas. Es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, gerente público de Servir, con más de 20 años de experiencia en gestión pública, ocupando cargos de director, jefe y responsable de sistemas administrativos del Estado. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, Richard. Sí, buenas tardes con todos. Un gusto para mí nuevamente participar en estos eventos con la Universidad Continental. Bueno, déjenme por favor un minuto, voy a compartir con ustedes una presentación que he trabajado para este evento. Aquí está, ok. Bien, buenas tardes nuevamente. Entonces, mi nombre es Richard Antonio. Actualmente soy director de Planeamiento y Presupuesto, como ya se dijo, con experiencia en gestión pública, ya 20 años en los temas relacionados al tema de contrataciones y temas relacionados a inversión pública, planeamiento y modernización. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el tema de planificación de las contrataciones públicas y la gestión de inversiones para el desarrollo territorial. Vamos a ver un poco, básicamente, algunos cambios en el tema de Sistema Nacional de Abastecimiento, cómo esto se encadena con el tema de contrataciones. Y adicionalmente vamos a ver la filosofía del Invierte, sobre todo con enfoque territorial. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacer las exposiciones. A ver, por favor, no sé, algo pasa en mi pantalla. Aquí está, ¿ok? Entonces, bien, la agenda de hoy día, como primer punto, vamos a hacer un poco el tema de programación multianual de bienes y servicios y obras como una herramienta de planificación para asegurar una buena gestión de contrataciones. Segundo punto, vamos a definir un poco o hablar un poco del tema de los términos de referencia de las especificaciones técnicas dentro de contrataciones, porque es importante en el tema de contrataciones, porque recuerden que una buena de especificación técnica o una buena determinación de referencia por una contratación de servicios es fundamental y va de alguna manera garantizar una buena contratación. Entonces esto vamos a verlo de alguna otra manera de importancia, ¿no? Y algunos aspectos claves de contrataciones que hay que tener en cuenta en el marco de la ley de contrataciones, su reglamento y algunas modificaciones que se han hecho hace poco. Y también vamos a ver como tercer punto aspectos relevantes en los procedimientos de selección y su ejecución contractual. Y vamos a ver un poco el tema ya entrando a Invierte, el ciclo de inversión, el marco teórico básicamente. Y finalmente vamos a dedicarnos un poco a la gestión de los IVAR con enfoque territorial, porque es importante utilizar esta herramienta simplificada en Invierte P, sobre todo si es que queremos reactivar o mejorar los servicios públicos en los territorios, ¿correcto? Vale decir, en los gobiernos locales o los gobiernos regionales, que de hecho que tienen muchos activos estratégicos y esta es la forma más, de alguna manera más sencilla y más estratégica de ejecutar inversión. ¿Ok? Eso va a ser la agenda de hoy día. Muy bien. Como dijo nuestro presentador, al final de la exposición vamos a recabar las preguntas. Entonces vamos a ver el primer punto con la programación multianual de bienes, servicios y obras como una herramienta estratégica en el planeamiento, ¿no?, de las contrataciones y adicionalmente para asegurar una buena contratación.
El decreto legislativo 1439, que fue publicado en el año 2018, cambió un poco el tema del esquema del Sistema Nacional de Abastecimiento. Se incorporaba una práctica, una buena práctica de la gestión privada, y entonces a partir de este decreto legislativo vamos a ver el tema de abastecimiento, ya no de una forma aislada, sino como una cadena de abastecimiento. Es más, la norma habla de cadena de abastecimiento. Entonces tenemos que esta cadena está compuesto por, digamos, por 3 eslabones, que son 3 procesos grandes, ¿correcto? La primera parte es la programación multianual de bienes y servicios y obras, ¿ok? Esta programación de bienes y servicios y obras, ¿no? Se hace el año 0, un año previo a la ejecución de cualquier contratación, después de haber terminado con la etapa de la planificación estratégica, vale decir, con los planes estratégicos, tanto el PI y POI para las entidades, ¿no? Se va a poder a trabajar como base fundamental para la presupuestación. Es importante trabajar el tema de la programación multianual, bienes y servicios y obras. Y como su nombre lo indica, multianual, contexto de 3 años. Entonces lo que vamos a hacer es planificar, identificar los bienes y servicios y obras que son necesarios para poder gestionar las actividades programadas en el POI y así poder cumplir los objetivos. Y esta programación de bienes, servicios y obras se hace a través de primero de una catalogación única de bienes, servicios y obras que está enmarcado dentro de este sistema y es obligatorio usar el SIGAMEF para ello. Y luego ya se empieza a identificar estos bienes y servicios y obras que van a ser contratados en los próximos 3 años en función a la codificación que se ha hecho en la catalogación. Luego se valoriza, se consolida y este cuadro multianual de necesidades es el insumo fundamental. ¿Para qué? Para hacer el proceso de presupuestación. Entonces, va a ser el sustento para programar el presupuesto por contexto multianual y luego ese presupuesto que se ha programado por 3 años, se extrae el primer año y se formula el presupuesto para el primer año. Y se dan cuenta que todo ese evento es un año previo, el año 0. Todo lo que hemos hablado es el año 0. Entonces, la planificación, no solo el planeamiento estratégico, no solamente la buena programación del presupuesto y la buena programación de bienes, servicios y obras, es fundamental para que ya en el año 1, en el año de ejecución del gasto, ¿correcto? Podamos de alguna manera empezar desde enero, desde el primer día hábil, si es posible, a poder ejecutar el gasto en lo que se ha programado, ¿correcto? Entonces, lo que pasa actualmente en muchas entidades es que recién en enero, febrero, empezamos a hacer cuadros de necesidades y recién empezamos a hacer los términos de referencia, las especificaciones, y finalmente empezamos a ejecutar en marzo. ¿Por qué? Porque no hemos hecho el trabajo previo, ¿ok? Entonces, bueno, la segunda cadena del eslabón del Sistema Nacional de Abastecimiento, de la cadena de abastecimiento, es la gestión de adquisiciones, y es lo que también vamos a hablar un poco, ¿no? Tiene que ver con las contrataciones, el registro de los contratos y la gestión de contratos. Ya luego, en el mismo año, ¿no? O todos los años de forma consecutiva, también se hace la administración de bienes. Y cuando hablamos de administración de bienes, hablamos de bienes muebles y bienes inmuebles, ¿correcto? Desde el tema de almacenamiento de bienes muebles, distribución de bienes muebles y bienes inmuebles, el mantenimiento, ¿no? Algunos conocidos como la maestranza, la mantenimiento de bienes muebles e inmuebles para mantener en óptimas condiciones su operatividad. Y finalmente, la administración de bienes como patrimonio y su disposición final, ¿no? En el marco de los sistemas administrativos. Por ahí dicen que no se escucha, por favor. Puedo apagar de repente mi video un ratito, de repente mejoramos la señal. Ok, ahí por favor por el chat me confirman si se escucha. Bueno, algunos dicen que sí se escucha. De repente es un problema de comunicación. Muy bien. Sí le escuchamos, profesor Richard. Sí. Gracias. Bueno, entonces hablábamos entonces de la cadena de abastecimiento. En resumen, tiene 3 procesos grandes: la programación multianual de bienes y servicios y obras, la gestión de adquisiciones, que comprende el tema de contrataciones. Y cuando hablamos de contrataciones, déjenme hacerle un alcance. Cuando hablamos de contrataciones, hablamos todo tipo de contratación, ¿correcto? No solamente las contrataciones que se hacen por la ley de contrataciones, ¿no? Esa es una parte. Recuerden que hay una cierta cantidad de contrataciones de bienes y servicios que se hacen en margen de la ley de contrataciones, o fuera de la ley, o fuera del alcance.
que son las contrataciones menores o iguales a 8 unidades impositivas tributarias, por ejemplo. Algunas contrataciones que se hacen con no domiciliados en el país, como las importaciones, contrataciones de Estado a Estado o de entidad a entidad, ¿correcto? Contrato convenio. Entonces hablamos en conjunto todas las contrataciones, ¿correcto? Para poder aclarar un poquito el tema de contrataciones y más adelante lo vamos a ver. ¿Y por qué es importante el tema de la programación multianual, bienes, servicios y obras, que se hace un año previo a la ejecución? Por una sencilla razón. Esta contratación de bienes y servicios va a servir o proveer insumos, ¿no?, para el proceso productivo de las entidades públicas. Recuerden que las entidades públicas producen bienes o servicios públicos que van a ser entregados a la población objetiva, a sus ciudadanos. Por tanto, ¿no?, una buena programación garantiza de que la provisión de estos insumos que es necesario para el proceso productivo y para ello poder cumplir con el objetivo como entidad, ¿no?, sea oportuno y los objetivos de la entidad puedan ser cumplidos de manera oportuna. Entonces, toda buena programación va a servir para poder yo direccionar estos bienes o servicios y obras para el proceso productivo. Los procesos misionales van a producir estos bienes y servicios y obras y finalmente van a entregar este servicio público de manera oportuna. Si no tienen los bienes y servicios de manera oportuna, el proceso productivo se paraliza o se retrasa. Y eso puede afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales o las actividades programadas en el POI. Entonces, como ven en el esquema, la finalidad es muy sencilla. Se vincula a todos los sistemas administrativos que son necesarios en el tema de la programación y la planificación un año previo y finalmente esto va a contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en los planes estratégicos. Y aquí para resumir un poco el tema de lo que hemos hablado, ¿no? El ciclo de la programación del gasto público. Y miren, cada uno tiene su lugar y cada uno se hace en un determinado mes de cada año. Empezamos por enero. Por ejemplo, entre enero, febrero y marzo, todas las entidades, todos los años, van a elaborar su PI o su POI, ¿ok? Este va a servir como insumo para que el POI, que contiene un conjunto de actividades que va a realizar la entidad, ¿no?, sirva como insumo para que en abril, ¿correcto?, las entidades públicas formulen el cuadro multianual de necesidades y, como la norma de contrataciones le establece, el proyecto de PAC, ¿correcto? Ya entre mayo y junio, ¿correcto?, lo que vamos a tener es la formulación, la programación y formulación del presupuesto y vamos a terminar con el proyecto de presupuesto institucional. Luego, en julio, agosto, septiembre, octubre, hay un periodo para la sustentación de este proyecto de presupuesto a través de la ley, el proyecto de ley. Y finalmente, este proyecto de ley se aprueba en el Congreso en noviembre. En noviembre, máximo al 30 de noviembre, se aprueba la ley de presupuesto que se convierte ya en la ley de presupuesto. Y miren una actividad muy importante, el número 6, en diciembre. ¿Ok? En principio, en teoría, lo que manda todo el proceso de planeamiento y programación del gasto es que yo primero planifico, identifico mis actividades, en función a eso, ¿no?, gestiono los recursos del presupuesto. Pero no siempre el presupuesto que nosotros hemos gestionado nos terminan de entregar o de dar o aceptar. Por tanto, es importante que en diciembre nos sentemos y hagamos la consistencia. ¿En qué consiste la consistencia? En ajustar el PI, el POI, el cuadro multianual de necesidades y el PAC, ¿correcto?, antes de aprobar el PIA. ¿Para qué? Para que tenga articulación los planes con el presupuesto, el cuadro de necesidades con el presupuesto. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad que al momento que ejecute el gasto no tenga problemas, como ocurre en las entidades. Tengo problemas porque no hay presupuesto, porque no está en esa específica, no está en esa meta, etc. Y para evitar eso es que en diciembre se hace la consistencia. La consistencia, en efecto práctico, son los ajustes que hay que hacer a los documentos de gestión y alinearlo con el presupuesto aprobado, ¿correcto? Entonces, luego de ello, ¿correcto?, luego de ello se aprueba el PIA. La entidad tiene todo diciembre para aprobar el PIA, ¿correcto? Luego de aprobar el PIA,
sabemos que después de 15 días hábiles de aprobado el presupuesto institucional de apertura, las entidades tienen plazo para aprobar su PAC y finalmente ya en enero empieza la ejecución del presupuesto. Esto todos los años, ¿no? Varía algún cronograma de mes en mes, pero la tendencia es lo mismo, todos los años y todas las veces que sea necesario, ¿correcto? Eso básicamente. Muy bien, vamos a ver el segundo punto de alguna otra manera que tiene que ver con la definición de los términos de referencia y las especificaciones técnicas como actividad clave para una buena contratación. Y entramos ya al tema de ejecución, ¿verdad? Por ahí en el chat alguien decía de que sería bueno considerar la programación multianual de inversión pública en el tema de contratación en el ciclo. Sí, en realidad la programación multianual de inversión pública se considera realmente programar el presupuesto y formular el presupuesto. Está involucrado en el proceso de presupuestación. ¿Ok? No hay problema. Bien, entonces vamos a ver un poco el tema de las contrataciones públicas. Primero, en definir el tema de contrataciones, ¿no? Definir el tema de contrataciones creo que no es muy redundante. En realidad esto ya está definido en la ley, en todos los marcos normativos. Lo más importante es saber para qué contratamos, cuál es la finalidad, ¿correcto? En realidad la ley dice que hay varias finalidades, ¿no? El cumplimiento de los fines públicos es obvio, hacemos gestión pública. Claro, también dice que hay que maximizar el valor del recurso público. Lógicamente buscamos la eficiencia, como todos, ¿correcto? Y también hay que contratar oportunamente, en mejor costo, en mejores condiciones de precio y calidad. Eso tiene que ver también con la eficiencia. Lo más importante es entender que todos los instrumentos que se vienen dando en la gestión pública, ¿no? Estén en el marco del enfoque de gestión por resultados. ¿Esto qué significa? Que los recursos que se gastan tienen que impactar en el ciudadano. Lo que se busca es valor público, ¿correcto? Cómo el sol que se gasta en las entidades, ¿no? Mejora la condición de vida del ciudadano. Y por tanto, la contratación pública no puede estar, ¿no? Excepto de este enfoque, ¿correcto? Y la ley mismo lo dice, promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados. Entonces, la finalidad de una contratación es, ¿no? Generar valor público, impacto social. Eso tiene que tener claro. Entonces, para ello vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios, ¿correcto? En el tema de contrataciones, como por ejemplo, obtener mejores condiciones de precio, calidad, etcétera, oportunidad de entrega, y correcto, y contratar al mejor proveedor o al mejor contratista, ¿correcto? Si se puede. Muy bien, entonces eso, el tema en general de contrataciones públicas. Las contrataciones públicas tiene sus procesos, ¿verdad? Algunos, para no confundir un poco, ¿no? Ahora se llaman procedimientos a las metodologías de contratación o los métodos de contratación. En realidad, hablamos de procesos en general porque es un conjunto agrupado, ¿no? De actividades que se realizan en el tema de contrataciones. Entonces, un poco vamos a hablar de planificación. La planificación tiene que ver con la primera parte que hemos visto, la programación de bienes, servicios y obras de manera oportuna, con cuáles necesidades, el proyecto de PAC y finalmente se aprueba, ¿no? Elabora y aprueba el PAC. Ahí termina la planificación y ese normalmente es el año 0, ¿correcto? Ahora, eso no quiere decir que el PAC no se puede modificar en la ejecución, claro que se modifica, ¿no? Para incorporar o para sacar procedimientos de selección, pero el PAC está dentro de la planificación, ¿correcto? Entonces, para aclarar, y eso es en el año 0, ¿correcto? Es lo mejor que se puede hacer, planificar bien, tener un buen cuadro de necesidades para tener un buen PAC al inicio. Luego el otro proceso son las actuaciones preparatorias, y de esta vamos a hablar, ¿no? Hay algunas actividades claves en el tema de actuación preparatoria. Estas actividades claves me van a garantizar una buena contratación y una buena ejecución del contrato, ¿correcto? Y el otro proceso grande son los métodos de contratación, ¿no? Denominados procedimientos de selección. Y finalmente tenemos, ¿no? Algunos lo conocen como ejecución contractual. La norma dice que es, ¿no? El contrato y su ejecución, ¿correcto? Está separado en dos partes, por eso lo dice la norma así.
¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito el tema de las actuaciones preparatorias como un instrumento clave en el tema de las contrataciones. Las actuaciones preparatorias empiezan con la formulación del requerimiento. Luego se realiza la indagación de mercado, no solamente para determinar el valor referencial o el valor estimado, sino para saber si efectivamente el mercado o en el mercado existen las condiciones que hemos puesto en los requerimientos, en los términos de referencia o en las especificaciones. Ese es un tema muy importante. El mercado no va de alguna manera a dar señales si que efectivamente lo que estamos pidiendo existe en el mercado bajo esas condiciones. No solamente el precio, ¿correcto? Tengan en cuenta que también el mercado me va a dar información de si existe o no el bien o servicio que estoy requiriendo bajo esas condiciones. Luego se genera un expediente de contratación. Luego hay un órgano a cargo de los procedimientos. Los órganos a cargo de procedimiento de selección sabemos que pueden ser, son dos en realidad. Puede ser el órgano encargado de contrataciones o puede ser un comité de selección. Y va a depender del tipo o procedimiento de selección, ¿correcto? Y finalmente se aprueba, ¿no? Se elabora y aprueba y básicamente las bases que ya están estandarizados, ¿no? Y de ahí ya vamos a hablar del otro proceso, que es el tema de procedimientos de selección. Vamos a hablar un poco del tema de formulación de requerimientos. Recuerden que requerimiento es elaborado por el área usuaria de las entidades públicas, ¿correcto? Aquella que tiene la necesidad de adquirir un bien o un servicio o ejecutar una obra, de acuerdo a sus funciones, lógicamente establecidos en su manual de operación, en su MOF o en su ROF, ¿correcto? Ahora, ¿por qué es importante hablar del requerimiento? El requerimiento contiene dos instrumentos específicamente muy especiales. Los términos de referencia, cuando hablamos de servicios, cuando queremos contratar servicios, y las contrataciones, cuando queremos contratar bienes, vamos a hablar de las especificaciones técnicas. Miren, lo que se ponga en los términos de referencia o en las especificaciones técnicas son claves no solamente para establecer el valor referencial o el valor estimado, ¿correcto? No solamente si nos va a ir bien en el procedimiento de selección, seleccionar al proveedor idóneo, ¿no? Sino también para asegurar una buena ejecución. Y acuérdense siempre de esto. Si ustedes formulan mal un término de referencia o una especificación técnica, ¿correcto? En cualquier momento de los procedimientos de contratación, esa contratación va de alguna manera a fracasar, ¿correcto? En cualquier momento se va a caer, ¿ok? Entonces, lo ideal es que se ha observado, ¿no? De alguna manera cuando salga al mercado y el mercado te dice, mira, lo que me estás pidiendo no hay en esas condiciones, no es bueno, etcétera. Me puede observar, puedo modificar. Eso sería lo ideal, ¿correcto? En algunos casos todavía se salva porque en el momento de hacer el procedimiento de selección es probable dentro de la etapa de observaciones o consultas también pueda mejorarse ese término de referencia o esa especificación técnica. ¿Ok? Se va grabando la cosa, de repente todos se quedan callados, pero cuando ya se adjudica el procedimiento de selección, ya seleccionó al contratista, por ahí alguien lo eleva. ¿Ok? Ahí se nos empieza a complicar la contratación. ¿Ok? Pero lo más triste y lo que más costo le genera al Estado y a las entidades públicas es cuando una contratación, ¿correcto? Porque está mal planteado las especificaciones técnicas o los términos de referencia, ¿no? Va a fracasar al momento de la ejecución contractual. ¿Ok? Ahí empieza a generarse la controversia. ¿Ok? Y normalmente vas a perder tiempo, dinero y lógicamente le va a costar al Estado. Y finalmente no vas a obtener el bien o servicio en el momento oportuno, ¿correcto? Y eso va a afectar el cumplimiento, ¿no? de tus objetivos institucionales. ¿Y por qué es importante definir bien los términos de referencia y las especificaciones técnicas entonces? Para asegurar una buena contratación. Entonces,
de pleno tenemos que decir, la norma ya de alguna manera ha regulado qué cosas se pone y qué cosas no se pone, ¿correcto? Por ejemplo, no se puede direccionar. Significa que, por ejemplo, no puedo poner de alguna manera restricciones o hacer referencia a fabricantes, origen, ¿no?, de fabricación, procedimiento, marca, patente, ¿no?, o tipo de descripción de determinado un estándar de calidad en el proceso productivo, etcétera. ¿Por qué? Porque vas a restringir, ¿correcto?, mayor concurrencia. Estás restringiendo la competencia, ¿correcto? Eso ya está establecido en la norma. Lógicamente también la norma te dice todo lo que la legislación nacional pide lo tienes que poner. Por ejemplo, las normas sanitarias, normas especiales para un determinado servicio, todo lo que la ley pide sí lo puedes pedir. Pero lo que la ley no pide, o lo que no es requisito para hacer un servicio o para producir un bien, no se debe poner, ¿correcto? No se debe direccionar, ¿ok? Ahora bien, ¿qué cosas normalmente muchas entidades ponen y que de alguna manera permite que una contratación no tenga éxito? Por ejemplo, cuando se refieren al tema de personal clave, ¿no? Muchos, para una contratación muy simple, arman personal clave. Imagínense que podemos armar, de repente queremos pintar el local institucional y a alguien se le ocurre que necesita personal clave. Un ingeniero químico de supervisor, un ingeniero industrial subsupervisor, un jefe de equipo, un ingeniero de procesos, y etcétera. ¿Qué estás haciendo? De repente tu contratación va a tener éxito, pero estás encareciendo, no siendo necesario, ¿correcto? O algunos ponen equipamientos estratégicos. Equipamientos estratégicos cuando no es necesario. Nuevamente el mismo ejemplo, ¿no? Una grúa especial para poder levantar los pintores y pintar el edificio. En realidad no es relevante, ¿no? Es una contratación sencilla. Cómo lo pinte Colgado, el hombre araña o cualquier persona de cualquier forma, y es un tema ya del contratista. Lo que sí debemos cuidar son los elementos de seguridad que están establecidos en la norma, ¿correcto? Pero no poner personal clave innecesario, equipamiento estratégico innecesario. Y también hay veces ponemos mal en las especificaciones técnicas o términos de referencia, ¿no?, las condiciones para dar la conformidad. Un informe previo del jefe de mantenimiento, un informe previo del jefe de seguridad, un informe previo de la secretaria, un informe previo del jefe de transporte y finalmente recién va a dar la conformidad el director. Hay que preguntarnos si eso es necesario o no, porque lo que estás haciendo también es encareciendo. ¿Y por qué digo que encarece? Porque el contratista que le va a decir, mira, esto significa que se van a demorar en pagarme, entonces mejor le cobro más. Así de simple, ¿ok? Entonces esos son algunos tips en los que no podemos de alguna manera darnos el lujo de poner en los términos de referencia. Porque recuerden, todo lo que pongamos en los términos de referencia o las especificaciones técnicas forman parte del contrato. Y para poder dar la conformidad o pagar, ¿no?, o para poder dar el informe, tiene que haberse cumplido con todas esas condiciones al detalle. Entonces hay que saber qué cosa se pone y qué cosa no se pone en función a la real necesidad. Bien, el otro tema que vamos a ver ahora son los aspectos relevantes en los procedimientos de selección. En realidad, acá nos pasaríamos horas hablando del tema de contrataciones, pero no es la idea. Bueno, saber un poco el tema de contrataciones en general, ¿no? Sabemos que hay un gran número de contrataciones de bienes y servicios que no se aplica a la ley de contrataciones. A esas contrataciones se conocen contrataciones, ¿no?, excluidos de la ley, ¿correcto?, sujetos a supervisión de OCE. Esas contrataciones son los que son menores o iguales a 8 unidades impositivas tributarias. Pero recuerden un tema muy importante, que cuando el monto de esta contratación es mayor a una unidad impositiva tributaria, obligatoriamente el contratista tiene que tener su registro nacional de proveedor vigente, ¿correcto? Y tenemos así varios tipos de contrataciones que están excluidas de la ley de contrataciones y están bajo supervisión de OCE. Por ejemplo, contrataciones entre entidades públicas, que algunos lo conocen como contrato convenio, contrataciones con otros estados, también contrataciones con proveedores no domiciliados en el país,
importaciones. Cuando no es posible, ¿no?, encontrar un proveedor en el territorio peruano, yo puedo contratar, correcto, previo informe, un contratista que está fuera del Perú. A eso se conoce como importación de bien o importación de servicio, ¿correcto? Luego, los servicios públicos, ¿no? Cuando no hay pluralidad de ofertas. Y también tenemos un grupo, ¿no?, de contrataciones que están excluidas de la ley, pero no están sujetas a supervisión de OCE. Como por ejemplo los contratos bancarios financieros, ahí nos incluyen los seguros por si acaso, contrataciones que realizan los órganos exteriores de la República, contrataciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en transmisión de mandos o en eventos o cumbres internacionales de interés nacional. Contrataciones a notarios, a los conciliadores, al árbitro, ¿no?, a los miembros de junta o a los miembros o junta de resolución de disputas, las locaciones de servicio que se hacen con los presidentes de directorio a tiempo completo en los casos de las empresas públicas del Estado, ¿ok? Y contrataciones que por algún convenio internacional, ¿no?, se realicen con exigencia o procedimientos por este organismo internacional. Esas contrataciones no están bajo supervisión de OCE y tampoco están en la ley de contrataciones. Entonces hablamos un conjunto de contrataciones que no necesariamente se aplica a la ley de contrataciones. Cuando hablamos de los órganos a cargo del procedimiento, recuerden que ya un poco los aspectos más relevantes, el tema más relevante es quién hace la contratación en una entidad, ¿ok? ¿Quién debería hacer la contratación? Recuerden que la ley establece que hay un órgano encargado de las contrataciones, que normalmente es logística, dirección de abastecimiento, como se llame en su entidad, pero hay un órgano encargado de la contratación, ¿ok? Y el otro órgano encargado de las contrataciones es el comité de selección. En el caso de que hay procedimientos que está a cargo del comité de selección, el órgano encargado de contrataciones es un órgano de apoyo que le va a entregar y su trabajo termina en formular hasta el expediente técnico y de una vez que, perdón, hasta el expediente de contratación, y de una vez que se apruebe el expediente de contratación, esto se pasa al titular del pliego para que se notifique o se designe el comité, y el comité se encarga de toda la selección. Después que termina la selección, correcto, el comité comunica al órgano encargado de contrataciones para que continúe con el tema de formalización del contrato y la ejecución contractual. Entonces, la función del comité solo va a ser seleccionar al contratista, mientras que las otras funciones está a cargo del órgano encargado de contrataciones. Pero ahora, el órgano encargado de las contrataciones, logística, abastecimiento, como se llame en su entidad, ¿correcto?, también puede realizar procedimientos de selección. ¿Qué procedimiento de selección, por ejemplo? ¿Correcto? La contratación directa. Sí o sí lo realiza el órgano encargado de contratación, contrataciones directas, comparaciones de precios, ¿ok? Y también la subasta inversa electrónica, la adjudicación simplificada de bienes y servicios en general y consultoría en general, ¿correcto? En realidad, el órgano encargado de contrataciones está facultado para realizar todos estos procedimientos de selección, pero excepcionalmente o facultativamente, en el caso de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada, puede nombrarse un comité, ¿correcto? Lo que pasa que ahora en todas las entidades esta excepción es general, ¿no? O esta facultad. Siempre en adjudicación simplificada, 99.9% de las contrataciones que he visto terminan nombrando un comité de selección, ¿correcto? Pero puede hacerlo logística. Cuando el tema es un poco complejo, especializado, técnico, ahí se justifica un comité de selección, pero en otras no debería, ¿correcto? Ahora, ¿en qué casos es obligatoriamente designar un comité de selección? En licitaciones públicas, concurso público, consultores individuales, adjudicación simplificada, ¿no?, para obras y consultoría de obras. En esos casos, sí, el procedimiento de selección tiene que estar a cargo de un comité de selección. Bueno, acá los métodos de contratación, tenemos licitación pública, lo que se usa, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparaciones de precios, subasta inversa electrónica, contrataciones directas, compras corporativas, catálogos electrónicos de acuerdo marco, concurso de proyecto arquitectónico
¿no? Y estos son todos los procedimientos de selección establecidos en la ley. ¿Cómo se determina, correcto, qué procedimiento de selección o qué tipo de procedimiento de selección se usa, ¿no? Se determina a base de dos aspectos. Uno que tiene que ver con el valor estimado o el valor referencial y otro por el tipo de contratación. Vale decir, si es un bien o es un servicio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se determina entonces el tipo de procedimiento de selección? ¿No? Por el tipo de contratación, que puede ser un bien o un servicio, o por el valor, ¿correcto? En el caso, por ejemplo, en licitación pública, se utiliza para bienes siempre cuando el monto es mayor o igual a 400,000. Y en obras, cuando el monto es mayor o igual a 1.800.000. Cuando hablamos de concurso público, siempre vamos a hablar de servicios. Entonces, se usa para servicios, ¿correcto? Cuando el monto es mayor o igual a 400,000. Y cuando hablamos adjudicación simplificada, puede utilizarse tanto para contratar bienes, tanto para contratar servicios y tanto para contratar obras. ¿De qué va a depender? Del valor estimado o el valor referencial. Por ejemplo, en bienes, cuando el monto es mayor a 35.200, hasta 400,000 o menor a 400,000. Y en servicios, cuando el monto es mayor a 35.200, menor a 400,000. Y en el caso de obras también se puede utilizar cuando el monto es mayor a 35.200 y menor a 1.800.000. Las contrataciones directas, ¿ok? Se pueden utilizar tanto para bienes, servicios y obras, ¿correcto? Cuando el monto es mayor a 35.200. Las contrataciones directas están tipificadas en la ley, por ejemplo, por desabastecimiento, ¿no? ¿Ok? Hay una contratación directa por desabastecimiento inminente, ¿correcto? Por emergencias, contrataciones directas por arrendamiento, personalísimos, ¿no? Etcétera. Las comparaciones de precios. Se puede utilizar tanto para bienes y servicios cuando el monto es mayor a 35.200, menor o igual a 66,000. En la subasta inversa electrónica, montos mayores tanto para bienes y servicios cuando los montos son mayores a 35.200. Esto está en función, ¿no?, a la ficha homologada que lo realiza Perú Compras, ¿correcto? Entonces, si las fichas existen fichas homologadas para bienes, servicios y obras, es obligatorio, ¿no?, que se haga la subasta inversa electrónica cuando los montos son mayores a 35.200. Y en el caso de selección de consultores individuales, ¿correcto? Se utiliza para tema de consultoría en general, ¿correcto? Esto cuando el monto es mayor a 35.200, igual o menor a 40,000, ¿ok? Eso básicamente para determinar el procedimiento de selección. Algunas cosas que debemos saber en el tema de los procedimientos de selección, por ejemplo, en caso de licitación pública y concurso público, ¿correcto? Hay que cumplir muchas etapas, ¿correcto? Como el tema, hay una etapa para la convocatoria, para registro de participantes, hay una etapa para consultas y observaciones, para integrar las bases y la presentación de ofertas, se evalúa, se califica y se otorga. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta siempre, ¿ok? Por más que queramos, una licitación pública no va a salir en menos de 21 días hábiles. ¿Por qué? Porque entre la convocatoria y la presentación de ofertas siempre va a haber como mínimo 22 días hábiles, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta, tenemos 22 días hábiles más un día para evaluar, un día para calificar, otro día para otorgar. Entonces estamos hablando de 25 días hábiles mínimo para poder sacar una licitación pública, un concurso público, en el mejor de los casos desde la convocatoria, sin contar las actuaciones preparatorias. En el caso de adjudicación simplificada, hay plazos establecidos, igual tiene sus procesos, ¿no? La convocatoria, registro, concurso, así como se puede ver, la integración de base, la presentación de ofertas. Aquí, cada cuadrito que ven puede ser un día, ¿no? La norma no especifica, por ejemplo, en caso de evaluación y calificación, lo puedo hacer en un solo día, ¿ok? Al día siguiente hago el otorgamiento de la buena pro, ¿ok? Pero lo que sí tengo que tener en cuenta es que hay un plazo establecido para recibir las formulaciones, recibir la formulación de consultas y observaciones, que es mínimo 2 días, y para absolver máximo 2 días, ¿ok?
y después de terminado este plazo, tengo que esperar un día hábil como mínimo para integrar las bases. O sea, el mismo día no puedo integrarlo, ¿correcto? Y también, entre integración de bases y la presentación de ofertas, tengo que dar por lo menos 3 días hábiles, porque no lo puedo hacer al día siguiente, ¿correcto? Eso básicamente son las reglas que establece la adjudicación simplificada para el procedimiento de selección. Otro aspecto relevante en el tema de las contrataciones son los contratos y su ejecución. ¿Ok? Lo interesante de este tema es que las entidades públicas pueden contratar por 3 años, por 3 ejercicios fiscales, ¿correcto? Recuerden que toda contratación necesita tener la certificación de crédito presupuestario, ¿correcto? Normalmente la certificación de crédito presupuestario se hace por el año en ejecución. Entonces, la pregunta sería, entonces, ¿por qué puedo yo contratar por 3 años si solo me pueden dar certificado por 1? La norma dice que para contratar, cuando la contratación supere el ejercicio presupuestal vigente, se puede hacer con previsión presupuestal. Entonces, para los 2 siguientes años puedo yo contratar, en teoría, con previsión presupuestal. Entonces, recuerden que todas las organizaciones del Estado lo que tienen son bienes y servicios, ¿no?, que contratan con mucha regularidad todos los años siempre. Entonces, si hacemos una buena contratación, puedo hacer por 3 años y un poco nos ahorramos el esfuerzo y de repente obtenemos mejores precios y calidad por economía de escala. Entonces, es importante que se sepa eso. ¿Ok? La contratación, cuando hablamos del contrato, tienen que también tener algo claro, que el contrato no termina cuando termina la fecha o la vigencia del contrato en sí. El contrato termina cuando se da la conformidad, la liquidación o el pago, ¿correcto? En ese momento termina el contrato. Es más, termina cuando ya le entregas al contratista la garantía, ¿correcto? Algunos dicen ya terminó y se olvida de entregar la garantía. Entonces hay que tener en cuenta ese tema, ¿ok? Ahora, el contrato se puede formalizar a través de un contrato, una orden de compra o una orden de servicio. Va a depender de algunas condiciones, como por ejemplo los montos, ¿correcto? También, ¿no? La culminación del contrato, hemos dicho, se termina cuando se entrega el bien, se ejecuta el servicio y cuando hay una recepción de obra, cuando es el tema de obras, ¿correcto? Por ejemplo, ¿cómo se perfecciona un contrato? La norma dice que, por ejemplo, cuando los montos son menores o iguales, ¿correcto?, a 200.000, esto ha sido la modificación ahorita nomás en junio, con el Decreto Supremo 162/2021, ¿correcto?, al reglamento, ¿correcto? Cuando son menores iguales a 200.000, yo debo formalizarlo con orden de compra o orden de servicio. Y adicionalmente, efectivamente, cuando sucede una licitación por ítem también, cuando los ítems no superan los 200.000 y son menores, también puedo formalizar con una orden de compra o una orden de servicio. No necesito, ¿no?, hacer un contrato. Cuando hay subasta inversa electrónica, ¿correcto?, adjudicación simplificada, y cuando estos montos siempre no superen los 200.000, ¿correcto? Y cuando son por relación a ítem, también hemos dicho, cuando cada ítem no supera los 200.000. Cuando se hace contratación a través del catálogo electrónico de acuerdo marco y comparación de precios, solo se formaliza con orden de servicio u orden de compra. ¿Ok? Ahí no es que no depende del monto, ¿correcto? Eso para formalizar el contrato. A ver, les hablaba un poquito de los plazos para el procedimiento de selección, ¿no? En una licitación pública, un concurso público, mínimo 25 días, 22 más 3, 25 días hábiles más o menos, ¿ok? Y después, ¿qué pasa? Después hay que esperar que quede consentida la buena pro. En una licitación o un concurso tenemos que esperar 8 días hábiles para consentir, para que quede firme, ¿no?, el consentimiento de la buena pro. Después que pase esos días, 8 días hábiles, todavía hay otra vía crucis, ¿correcto?, para perfeccionar el contrato. Entonces la norma establece que el postor ganador, hasta ahí no es contratista todavía, tiene 8 días hábiles para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, ¿correcto? Y la entidad tiene 2 días hábiles, luego de recibido los documentos, para llamar al contratista y suscribir el contrato. Hasta ahí, todo normal. Estamos hablando de 10 días hábiles más,
¿correcto? Vayan sumando, saquen su calculadora, ¿ok? Pero esa es una situación normal. Pero ¿qué pasa en una situación que no es normal, que casi siempre ocurre? Se perfecciona el contrato cuando hay subsanaciones. O sea, lamentablemente la norma ha establecido que en esta etapa se pueden subsanar y normalmente eso sucede. Entonces, tiene 8 días el postor ganador para presentar los documentos y 2 días la entidad para suscribir el contrato o observar, ¿correcto? 2 días. Observen 2 días, ya van 10 días hábiles. Y le va a otorgar como plazo mínimo 4 días hábiles para que subsane los documentos. Entonces el postor ganador va a subsanar los documentos entre los 4 días hábiles y adicionalmente la entidad tiene 2 días hábiles más. 8 más 2, 10, más 2, más 4, 14, más 2, 16 días hábiles. ¿Correcto? Para perfeccionar el contrato. ¿Ok? Esto ha sido modificado con el decreto supremo 162-2021. También. ¿Ok? Bien. Bueno, en el tema de contrataciones siempre hay garantías, ¿verdad? Tenemos garantía de fiel cumplimiento, garantía de cumplimiento por prestaciones accesorias cuando la contratación así lo requiera y la garantía por adelanto. Las características siempre de una garantía son incondicionales, solidarios, irrevocables y de realización automática. Y la garantía puede ser a través de carta fianza o a través de póliza de caución. En el caso de la garantía de fiel cumplimiento siempre va a ser el 10% del contrato. Y en el caso de la garantía por cumplimiento de prestaciones accesorias, también va a ser el 10% del monto de las prestaciones accesorias. Y el monto de la garantía por adelanto siempre va a ser 100% de adelanto. Recuerden que el adelanto, ¿correcto? Se da siempre en cuando está establecido en las bases, ¿correcto? Si no, no hay adelanto. Muy bien. Otra cosa que ha cambiado la norma es la conformidad. ¿Correcto? Antes la ley decía que las entidades tienen hasta 10 días calendarios para dar la conformidad después de recibir el bien o recibir el servicio. ¿Correcto? Ahora la norma dice que son 7 días calendarios de recibir el bien o entregado el servicio. Excepcionalmente, cuando la situación es más compleja, puede tomarse hasta 15 días para dar la conformidad. ¿Correcto? En caso de liquidación de obras también ha cambiado un poco, ¿no? La entidad se va a tomar 30 días, ¿no? Para poder dar conformidad a la liquidación de obra después que la entidad, cuando reciba la conformidad final de la obra, tiene 15 días para presentarle la liquidación y la entidad tiene 30 días para responder si está bien o no la liquidación en obras. Y el pago también ha habido un cambio. Antes la norma decía que el pago se realizaba dentro de los 15 días calendarios de la conformidad. Ahora la norma dice que son 10 días calendarios, ¿no? Eso básicamente algunos cambios en el tema de contrataciones. ¿Ok? Bueno, en el tema de la ampliación, recuerden que la ampliación de plazo no es común. Las ampliaciones de plazo, ¿no? Se aprueban, ¿no? O se aprueban siempre que no se afecta el plazo. Puede ser siempre y cuando no se afecten los plazos o por atrasos o por paralizaciones no imputables al contratista, ¿correcto? En ese caso se puede ampliar un adicional, ¿correcto? Entonces puede ampliarse un adicional siempre que no afecte plazo o por retraso o paralizaciones se puede ampliar, ¿no? Y no, que no son imputables al contratista. En esos casos hay toda una teoría, ¿no? ¿En qué situaciones, por ejemplo, no es imputable ni al contratista ni a la entidad? ¿Ok? Por ejemplo, hay una situación eventual, ¿no? Un catastro natural o un catástrofe natural, ¿no? O un evento natural que puede impedir y puede paralizar una contratación. En ese caso no se puede imputar al contratista y en ese caso proceden las ampliaciones de plazo y adicionalmente puede ampliarse un adicional, ¿correcto? Por gastos generales, pero eso tiene que estar bien sustentado. ¿Ok? Eso básicamente. Y en el tema de contrataciones complementarias, lo que sí hay que entender es que una contratación complementaria es un nuevo contrato, ¿correcto? Se hace con el mismo contratista, ¿correcto? Bajo las mismas condiciones hasta por 30% adicional del monto por única vez, siempre y cuando el objeto de la contratación ha sido convocada. Un ejemplo muy clásico, ¿no? Tienes un servicio de vigilancia que vence ahorita
el 15 de octubre, se me ocurre, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Has hecho los procesos de selección y ha habido como 3 desiertos, desierto, y no has adjudicado a nadie. Entonces, lo que vas a proponerle al contratista es hacer un contrato complementario mientras dure el procedimiento de selección y mientras se selecciona al nuevo contratista. Pero para que suscribes la contratación complementaria, tiene que estar convocado el procedimiento de selección. Entonces, bajo las mismas condiciones, y esto se trata como un nuevo contrato. Lógicamente, si el monto así lo requiere, incluso hay que presentar la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Muy bien. Vamos a nuestra penúltima parte, que es el tema de gestión de inversión, ¿no? Vamos a ver un poco el tema del ciclo de inversión. Lo interesante en el tema de Invierte P es que ha cambiado un poco la filosofía. Si entendemos esta parte de Invierte P, vamos a entender mejor. La filosofía de Invierte P busca mejorar, ampliar, ¿correcto? O crear, ¿no? Servicios públicos, ¿no? Que impacten al ciudadano. Entonces, la intervención de la inversión pública es para mejorar un servicio público existente, para fortalecerlo, para optimizarlo, ampliarlo, o para crear un nuevo servicio público en beneficio de los ciudadanos. Y para ello hay que priorizar, ¿correcto? Porque lo que se trata es, de alguna manera, cerrar las brechas. Entonces, voy a identificar las brechas, voy a tener un indicador de brecha, voy a identificar los activos estratégicos y finalmente, en función a eso, voy a hacer una programación de inversiones por un periodo de 3 años. Y ahí vamos a hablar del ciclo de inversión, ¿correcto? Entonces, el ciclo de inversión empieza con la programación, o el ciclo de las fases de inversión empieza con la programación multianual de inversión, que se realiza por 3 años, y esto obedece, ¿no?, a identificación de brechas para mejorar el servicio público, ¿correcto? Identificación de activos estratégicos para mejorar los activos, para mejorar las unidades productoras, ¿correcto? Para fortalecerlos, y en función a eso, poder hacer la inversión, o mejor dicho, en función a eso, programar inversiones por 3 años, ¿ok? Esta programación multianual de inversión obedece a una identificación de brecha, ¿no?, a unos indicadores, y finalmente son una relación de idea de proyectos, ¿ok? Entonces, por un periodo de 3 años. Y otra cosa que hay que saber, ninguna inversión se ejecuta si no está aprobado en la programación multianual de inversión pública, ¿correcto? Y entonces, por ejemplo, para yo poder ejecutar una inversión pública, primero tiene que estar en la programación multianual de inversión pública, y luego al momento de al momento de programar y formular el presupuesto, yo tengo que identificar y priorizar esas inversiones en función al presupuesto destinado por el MEF, y incluirlo en mi programación y formulación del presupuesto, siempre y cuando esté en la programación. Entonces, un ciclo clave es la programación. Luego, de la programación multianual de inversiones se hace la formulación y evaluación. Básicamente, la formulación, ¿no? Existen, ¿no?, formatos simplificados, y hay 3 componentes, ¿correcto? La formulación de PIT, ¿no? O sea, proyecto de inversión pública como tal, la formulación, evaluación y aprobación. La formulación a través de fichas estandarizadas de inversión, que están a cargo de los sectores que van a estandarizar ciertas inversiones, ¿no?, comunes, como en salud, educación, saneamiento. Y el otro es la ficha simplificada a través de las IOR, ¿correcto? Esas son las 3 formas que se pueden formular una inversión pública. Finalmente, como penúltimo etapa del ciclo, tenemos el tema de ejecución. Ya en la ejecución, desde el expediente hasta la ejecución en sí de la inversión, y finalmente el funcionamiento, asegurar el mantenimiento, operación de la inversión, ¿no?, cuando esto lo requiera, ¿correcto? Entonces, para resumir la fase de inversión, tenemos la formulación y evaluación, que consiste a través de fichas, estudios de perfiles de inversión y un perfil reforzado cuando sea necesario. Bueno, la programación, como le hemos explicado, se hace el diagnóstico de brechas, se definen los objetivos, indicadores, y se aplican criterios de priorización. Y la ejecución, el expediente técnico o documento equivalente, la ejecución física financiera, y el funcionamiento, operación y mantenimiento, y la evaluación ex post. ¿O sí? Básicamente eso es la fase del ciclo de inversión. Bueno, la programación multianual se hace por 3 años.
hay una programación de inversiones de acuerdo a criterios de priorización determinados por los sectores. Los sectores finalmente van a aprobar los criterios de priorización, ¿correcto? Con la finalidad de asegurar de que las inversiones efectivamente pues se realicen para mejorar los servicios públicos, por ejemplo, el tema de saneamiento, infraestructura, carreteras, o mejorar los servicios públicos, en el caso de los gobiernos locales, recojo de basuras, ¿no? Tratamiento de residuos sólidos, etcétera, ¿no? No es tan prioritario pues hacer el tema de los monumentos, ¿no? O algún coliseo, ¿no? Porque lo que tenemos son de alguna manera otras prioridades. Entendemos que hay que cubrir primero esas prioridades y después hablamos de otros tipos de inversión. En realidad, para asegurar esto, básicamente ha cambiado un poco la filosofía del InvierTP, ¿no? Con dicha información pues, se va a elaborar la cartera de inversión, que es el PMI, ¿no? Primero se hace el PMI por 3 años, luego la cartera de inversión, que es la priorización del PMI. El primer año del PMI se prioriza como, ¿no? La cartera de inversión en el banco de proyectos, ¿ok? Eso básicamente. Bueno, la fase de formulación y evaluación, hay un proceso de reducción de tiempo en este caso, básicamente la formulación se puede realizar a través de fichas técnicas o perfiles según el monto de la inversión, ¿no? La distinción entre proyecto, inversión e inversiones, ¿no? También en optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, es una forma de hacer inversión pública a través de los GIOAR, ¿correcto? Por ejemplo, acá tenemos una tabla, ¿no? Más o menos que nos orienta, por ejemplo. Una inversión se puede hacer a través de una ficha simplificada, cuando el proyecto de inversión se denomina el proyecto de inversión simplificada, hasta 700 UITs, una ficha técnica estándar o inversiones estandarizadas, hasta 15.000 UIT, y la ficha técnica para proyectos de inversión de baja o mediana complejidad, menor a 407.000 UITs, y un perfil y proyecto de inversión de alta complejidad cuando el monto es mayor o igual a 400.000 7 UITs, ¿no? En esos casos se hace la formulación de un PIT. Bueno, hemos dicho que los PIT se clasifican en 2 tipos. Por proyecto de inversión tenemos estándar de alta complejidad y básicamente lo que ya hemos explicado en la tabla, ¿no? En función a los montos. Bueno, lo más importante entender en el tema de inversión es el tema de cómo se da la viabilidad ahora, ¿no? En el marco del InvierTP. Primero, hay que ver si la inversión se encuentra alineada al cierre de brechas, ¿correcto? Si efectivamente va a haber cerrar una brecha identificado en el PMI, en la programación multianual de inversión, ¿no? Puede ser una brecha de infraestructura o una brecha de servicio público. O no está sobredimensionado respecto a la demanda prevista. En muchos casos se sobredimensiona la demanda. No sé si mucho se habla de que en un distrito se hizo una piscina olímpica para 4.000 habitantes, mucho se habla si hizo un coliseo hetero, un distrito que tiene 3.000 para 5.000 espectadores. Entonces, para evitar esas cosas, siempre es bueno, para dar su viabilidad, ver su dimensionamiento, ¿correcto? Los beneficios sociales no están sobredimensionados también. En muchos casos, para decir, mira, para asegurar la aprobación, mejor hay que sobredimensionar el beneficio social, ¿no? Aparecen pobladores cuando no hay. Entonces, eso también hay que tener cuidado. Cuando contribuye al bienestar de la población beneficiaria de forma directa, ¿no? O la sociedad en general, ese también es un indicador para la viabilidad. ¿De qué manera esa inversión va a contribuir al bienestar ciudadano o al bienestar de la población objetiva? Y el otro condición para la viabilidad es la sostenibilidad o el sostenimiento durante la fase de funcionamiento. La pregunta que hay que hacernos cuando nos presentan una inversión para darle su viabilidad, ¿cómo se va a cubrir el gasto de funcionamiento, ¿no? En el tema de funcionamiento, la operación y su mantenimiento, ¿con qué recursos? ¿Correcto? Y esto hay que determinarlo en función a la vida útil del proyecto o de la inversión, ¿correcto? Si está asegurado el mantenimiento y operación durante la vida útil, ¿no? Ok, entonces le damos la viabilidad. ¿Okay? Bueno, el tema, el fase de ejecución hemos dicho que comprende la elaboración del expediente técnico de la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública, ¿no? Y el fase de funcionamiento comprende la operación mantenimiento y una evaluación ex post. Muy bien,
vamos a ver la última parte de nuestra conversación de hoy día respecto a los temas del IOR como una herramienta importante para mejorar los servicios públicos en los gobiernos subnacionales. El tema de la IOR es una novedad en Invierte P, ¿no? El IOR en realidad es un acrónimo, ¿no? De inversiones por optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, ¿correcto? Básicamente, ¿en qué consiste el IOR? Es una intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos. Por eso es importante que las entidades identifiquen sus activos estratégicos. ¿Y qué son los activos estratégicos y dónde están? Los activos estratégicos son los activos que forman o de alguna manera que son condicionales para el proceso productivo y están en las unidades productivas, ¿correcto? Por ejemplo, un tomógrafo en un hospital, un equipo de rayos X en un hospital, un camión compactadora en un gobierno local, ¿correcto? Una barredora, una máquina barredora, un gobierno local, o unas camionetas de serenazgo en el gobierno local. Esos son activos estratégicos. ¿Por qué? Porque están en las unidades productoras. ¿Ok? Cuando hablamos de unidades productoras, ¿cuáles son las unidades productoras? Normalmente las unidades productoras son los que entregan los bienes y servicios públicos de forma directa o indirecta. Y normalmente están en los procesos misionales u operativos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar mis activos estratégicos. ¿Para qué? Para poder hacerle una IOR. Bien lo optimizo, bien le hago la ampliación, bien le hago la reposición o bien lo hago la rehabilitación a través de una ficha simplificada. ¿Ok? Por ejemplo, el objetivo de IOR es adaptar el nivel de utilización de la capacidad actual de la unidad productora de modo que se logre alcanzar la capacidad óptima. Es mejorarlo, ¿correcto? Esa es la idea de un IOR. ¿Ok? O estandarizar la calidad o niveles de servicio. No solamente mejorar la capacidad para ampliar, por ejemplo, los servicios y cubrir la demanda, sino también para poder estandarizar la calidad, o sea, mejorar la calidad o tener un nivel de calidad, un nivel de servicio de calidad que cumpla ciertos estándares. ¿Ok? También el IOR se puede usar para evitar interrupciones del servicio. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo un solo equipo de rayos X, este equipo de rayos X ya está cumpliendo su vida útil, ¿correcto? Y necesito de repente comprar antes el equipo porque el servicio no puede parar, ¿correcto? En todo caso, puedo usar un IOR, ¿correcto? Para poder optimizar ese servicio. Ya no como reposición, porque si no tendría que esperar que cumpla su vida útil, le doy de baja y lo repongo. ¿Correcto? Y tendría que esperar todo ese proceso administrativo. En este caso, me adelanto. No quiero que el servicio se pare. Por ejemplo, pues mi único equipo. Entonces debería tener 2 o 3 equipos para mejorar el servicio y no parar el servicio en la unidad productora. ¿Ok? Los atributos buenos, de alguna manera se aplica sobre activos estratégicos, ¿no? Contribuye al cierre de brechas también, lógicamente. Entonces vamos a hablar cada uno de ellos rápidamente, ¿no? Inversiones por optimización. ¿Cuándo se usan? Cuando de alguna manera, ¿no? Básicamente esto está enfocado en identificar factores de producción que restringen una adecuada prestación de servicios. Cuando yo identifico que hay un factor de producción, ¿correcto? Un equipo o un activo o un conjunto de activos de alguna manera está restringiendo un servicio adecuado y necesito optimizar, ¿correcto? Está siendo subutilizado o mal empleado. En ese caso, de repente necesito hacer una intervención, ¿correcto? O también inversiones menores que permiten eliminar la ineficiencia, ¿correcto? Reemplazar un equipo por otro más eficiente, por ejemplo, ¿ok? Emplear mejor manera los factores de producción e incrementar la capacidad de producción en una unidad productora existente. Ojo, los IOR siempre se usan para unidades productoras existentes. Para crear una unidad productora, o sea, por ejemplo, mira, quiero crear un nuevo servicio. Eso no es un IOR, ¿ok? Ya para servicios existentes, ¿ok? Por ejemplo, una naturaleza de inversión de optimización, adquisición, ¿no? Equipamiento inmobiliario, vehículos, ¿no? ¿Correcto? Puedo adquirir
un equipo, de repente los equipos que tengo son muy obsoletos, empiezo a reemplazar por otros equipos más eficientes, ¿ok? No necesariamente reponiéndolos, sino me anticipo. Mobiliarios necesarios para optimizar mejor, distribuir mejor los espacios, ¿correcto? O vehículos, en el caso, por ejemplo, de serenazgo, vehículos de repente más eficientes, ¿no? De repente más acondicionados para la ruta. Entonces, estoy diciendo optimizando el servicio, ¿correcto? Eso básicamente. En el caso de inversiones por ampliación marginal, acá hay varios casos, ¿no? Por ejemplo, la ampliación marginal de servicios. Si interviene, ¿no? La intervención es temporal, va a permitir incrementar la cobertura del servicio y por ende el número de usuarios atendidos. Cuando yo identifico que hay una brecha importante de demanda que cubrir, entonces en este caso puedo hacer una ampliación marginal, ¿correcto? En el segundo caso se puede utilizar, por ejemplo, para hacer ampliación marginal en edificaciones de obras civiles, ¿no? Una construcción de obra o ambiente adicional a los ya existentes que no modifican la capacidad de producción de la unidad productora, se enfoca básicamente en que la unidad productora cuente con edificaciones o obras civiles que sean complementarios, de tal manera que le permita alcanzar los estándares de calidad. Normalmente cuando se usa la ampliación marginal para el caso de edificaciones en obras civiles, no necesariamente es para ampliar la demanda, sino que de repente quiero optimizar para mejorar los servicios en calidad, ¿correcto? O sea, quiero reconfigurar de repente mis oficinas en una posta o un hospital, ¿correcto? Lo que yo necesito es que mis ambientes donde atiendo a los pacientes de repente en emergencia no están adecuadamente adecuados, no están bien distribuidos. Y esto, de alguna manera, estoy dando un servicio pésimo, no es de buena calidad. Entonces, para mejorar la calidad, puedo hacer como una remodelación o una reorientación de los equipos, de los espacios, y en todos los casos se usa inversión de ampliación marginal en edificaciones y obras civiles. La ampliación marginal para adquisición anticipada de terrenos también, ¿correcto? Cuando hay una interferencia de terreno en una entidad o cuando hay una transferencia de un terreno hacia una entidad, en tanto que aquel que se construya como activo de la unidad productora existente o que se va a instalar, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, para yo poder adquirir un activo donde se va a edificar o realizar un proyecto de inversión, ahí también puedo usar, ¿no?, el tema de ampliación marginal. También la ampliación marginal para liberación de interferencias. Este es muy común, ¿correcto? Por ejemplo, pero eso sí es antes que empiece la ejecución de la obra. Ojo, al momento de hacer la formulación de proyecto de inversión pública me doy cuenta de que efectivamente en los estudios ha salido que hay interferencia, por ejemplo, en el tema de saneamiento, ¿no?, servicios básicos, etcétera. Entonces, en este caso, por ejemplo, puedo usar ampliación marginal para contratar, ¿no?, este servicio para poder, de alguna manera, terminar con el tema de interferencia en redes de conexión de agua, desagüe, electricidad, telefonía, etc. Pero lo más importante que hay que saberlo usar. Esto es antes que empiece la obra. Al momento de que yo empiezo a hacer la formulación, antes de dar la viabilidad, tengo que asegurarme que la viabilidad se dé cuando se haya culminado con el tema de la interferencia. Para eso hago un IOR. ¿Correcto? Eso básicamente. Bueno, acá tenemos los casos, ¿no? Caso 1, adquisiciones, remodelaciones, saneamiento. El caso 3, adquisición de terrenos. El caso 4, remodelación o reubicación o de infraestructura, ¿verdad? Este tema es muy común, este IOR por reposición, ¿ok? Normalmente el tema de IOR por reposición no necesariamente se usa para todos los activos, eso hay que aclarar, ¿no? Recuerden que las inversiones públicas finalmente es intervenciones, ¿no?, que se realizan a unidades productoras, ¿correcto? Para mejorar el servicio público, ampliarlos, optimizarlos. En tanto, entonces yo no podría usar una inversión pública, por ejemplo, si quiero intervenir una unidad orgánica que no forma parte de una unidad productora. Por ejemplo, yo quiero cambiar, quiero cambiar todas las computadoras, ¿no?, de las unidades administrativas y de asesoría. En ese caso no necesito hacer un IOR. En ese caso simplemente, ¿no?, es un gasto de capital, pero no es una inversión. ¿Por qué? Porque no estás interviniendo una unidad productora, ¿ok?
solamente aplica para las unidades productoras, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiar los camiones compactadoras en los gobiernos locales y estos ya cumplieron su vida útil, ¿correcto? En este caso se usa, ¿no?, el IOR por reposición, ¿correcto? De alguna u otra manera, esto forma parte de una unidad productora, entonces, en este caso, cuya vida útil estimada o efectiva ha culminado y no implica la ampliación de la capacidad productiva, o sea, no es necesario evaluar si amplía o no la capacidad productora o que va a satisfacer mayor demanda o no, simplemente estoy reemplazando. Pero el activo estratégico tiene que ser parte de la unidad productora, ¿ok? Entonces esto es para poder hacer reposición cuando cumple su vida útil o cuando exista la efectiva inoperatividad del equipo, ¿correcto? Por ejemplo, un equipo se malogra, tecnológicamente ya no tiene solución, no voy a esperar que termine su vida útil, ya ese equipo ya de alguna manera ya no sirve por obsolescencia o porque simplemente ha sido dañado. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es lo reemplazo, ¿correcto? Le damos de baja y lo reemplazamos, ¿ok? Entonces, puede utilizarse para equipamiento, mobiliario, vehículos, inclusive para intangibles, ¿ok? Y el otro IOR, el último, es la de rehabilitación. La rehabilitación se usa para, no hay que confundir rehabilitación con mantenimiento, ojo, no es mantenimiento, es un gasto, es una inversión pública, es para mejorar la capacidad, ¿correcto? De alguna manera, las rehabilitaciones son reparaciones mayores, siempre que la infraestructura sea reparada, haya sido dañada, sea por evento externo durante la operatividad misma de la unidad productora, o se desea volverla a su estado estimación original. Se enfoca en mantener los niveles de servicio estándares de calidad de la unidad productora. Ejemplo, tienen un tractor, ¿correcto? Que por A o B se dañó el motor y su computadora, ¿correcto? Y necesitan overfolear, ¿no? Los overflow, ¿correcto? Entonces, para poder de alguna manera recuperar su capacidad productora, en ese caso es una reparación mayor, ¿correcto? El segundo caso, rehabilitación de equipos mayores, reparaciones mayores de equipo mayor para volverlo a su estado de estimación original. El monto del equipo mayor no debe ser el costo superior a 700 UITs, ¿ok? Ese es el límite para usar la rehabilitación, ¿ok? En infraestructura se puede utilizar en equipamiento, mobiliario o vehículo, ¿correcto? Eso básicamente es los IOR. Muy bien. Muchas gracias a todos los que me escucharon. Seguramente algunos por un tema de conexión no se ha podido escuchar. Las disculpas del caso, pero es parte de esta nueva realidad que tenemos ahora, ¿no? En algunas localidades o algunos sitios tenemos una buena señal de internet y eso a veces nos va una mala paga. Muchas gracias con todos. Muchísimas gracias, profesor Richard. A continuación pasaremos a la ronda de preguntas. Así que los invitamos a todos los participantes a realizar sus consultas por escrito en el chat de preguntas. Comenzaremos con las que ya han estado escribiendo, profesor. Así que iniciaremos. Buenas noches, profesor. Respecto a la fase de funcionamiento de Invierte.p y la relación interna sistema entre el sistema de inversión pública y el sistema de presupuesto público, ¿cómo aseguro contar con el presupuesto para la operación y el mantenimiento definido en la etapa de formulación y evaluación del proyecto? Ya que los costos para el mantenimiento son gastos corrientes y no gastos de capital. Sí, bien, exacto, ¿no? Creo que su pregunta tiene en realidad la respuesta, ¿no? El tema de mantenimiento y operación hay que asegurarlo dentro de la etapa de programación del presupuesto, ¿correcto? Como gasto corriente, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, recuerden que esto de alguna manera también va a ser corroborado en la etapa de evaluación ex post del proyecto.
lo que hay que hacer es dentro de la etapa de la programación multianual del presupuesto, cuando el proyecto, básicamente, un proyecto de inversión va a tener un ciclo de vida básicamente, normalmente largo, ¿no? Entonces, se ejecuta el proyecto, correcto, tiene el ciclo de vida un poco largo, entonces, al momento de programar el presupuesto, lógicamente tenemos que asegurar de que esto esté programado, los gastos de mantenimiento y operación. Adicionalmente, cuando se da la viabilidad, lógicamente, en la formulación del proyecto de inversión, se establece la estructura de costo, cuánto va a ser el costo, el gasto de mantenimiento, operación durante el ciclo de operación del proyecto. Entonces, sacando información de eso, lo que va a hacer el sistema de presupuesto, o sea, los encargados de presupuesto, en el momento que van a programar el presupuesto por 3 años multianualmente, van a tener que, de alguna manera, asegurar poner esos costos en la programación, ¿correcto? Entonces, normalmente cuando se evalúa para la viabilidad, siempre se identifica el flujo de ingreso con el que se va a asegurar el mantenimiento de operación. Por ejemplo, si el proyecto de alguna manera va a redimir en ingresos para la entidad, normalmente hay un flujo de ingresos que va a tener que ser orientado para poder asegurar su operación y mantenimiento, ¿no? Pero en muchos casos, cuando son, por ejemplo, en gobiernos subnacionales, una carretera, ¿no? O una infraestructura pública, no necesariamente pues hay un ingreso. Entonces, en ese caso, voy a tener una lista de costos anuales que va a tener que ser incluido en la programación del presupuesto. Bueno, ahora tenemos otra pregunta. ¿Cómo se podrían integrar los proyectos priorizados de planes de desarrollo urbano o planes de desarrollo local concentrado los PMI? ¿Cuánto tiempo sería desde que están en la OPMI por la UF o UE? ¿Podrían ser estos proyectos priorizados por la IOR? A ver, ¿no? ¿Me puede responder la pregunta? La primera parte que no le entendí bien. ¿Cómo se podrían integrar los proyectos priorizados de los planes de desarrollo urbano o planes de desarrollo local concentrados, los PMI? ¿Cómo se pueden priorizar? Ok. Se refiere cómo se priorizan los proyectos urbanos dentro del PMI, ¿correcto? Y esto se puede ejecutar por IOR, dice, ¿no? Más o menos la pregunta. Sí. Ok. Claro, a ver. En principio, todo proyecto de inversión tiene que estar en la aprobación multianual de inversión. O sea, vengan de planes de desarrollo concertado o vengan planes de desarrollo local concertado, ¿correcto? Vengan de cualquier plan, o sea, de repente también ha venido pues dentro de los presupuestos participativos, que un año no se ha atendido, queda una lista, y eso se incluye en el plan de desarrollo regional o plan de desarrollo concertado local. Entonces, sea cual sea, en principio hay que identificarlo y programarlo, valga la redundancia, en la aprobación multianual de inversión pública. Esto tiene que estar aprobado, lo que dice la norma es por el sector, ¿correcto? Entonces ahí el que va a aprobar es el OPNI, ¿no? Ahora, toda inversión, sea IOAR o sea de cualquier naturaleza, tiene que estar en la programación multianual de inversión. Entonces, lógicamente, va a depender de qué tipo de inversión estamos hablando para ejecutarlo como IOAR o como PIP, ¿no? Hemos dicho que las IOAR se ejecutan para ampliación marginal, para optimización, rehabilitación o reposición. Se aplica a cualquiera de esas inversiones, igual tiene que estar en la programación multianual, y si está en la programación multianual, lo que hay que buscar es, en el momento de la presupuestación, asegurar el financiamiento correspondiente y se ejecuta, ¿correcto? Eso. Ahora, eso no quiere decir que dentro de la ejecución, por ejemplo, en un año 1, que ya que estoy ejecutando, identifico un IOAR, también lo puedo incorporar. Solicito al sector o al OPMI, ¿correcto?, que lo incorpore. Y es una ficha simple, lo incorpora, y una vez que esté en el PMI incorporado, lo ejecutas en el mismo año. Esa es la característica del IOAR. No necesito que programarlo con anticipación. Lo puedo programar inclusive dentro del mismo año de ejecución. Pero lógicamente, cuando ya esté en el año de ejecución, tengo que tener los recursos presupuestales disponibles, ¿no? Si no, no va a poder ser incorporado. Pero en la programación en sí, antes de su ejecución, sí
se puede programar con idea de proyecto sin necesidad de tener financiamiento. Solamente que al momento de formular el presupuesto, programar, tengo que asegurar el financiamiento. Hay muchas preguntas y muchas felicitaciones también por su excelente exposición, pero ya vamos cerrando con la última y dice, muy buenas noches, profesor, interesante e importante exposición. Para el caso de los proyectos de ordenamiento territorial, según sus lineamientos, estaban en los SNIP, ahora sería en los invierte.p. Sí, bueno, a ver, cuando salió el Invierte-P, lo que dice la norma es todos los proyectos de inversión que estuvieron en el SNIP, ¿no? Las fases y todo lo demás terminan en el SNIP, ¿correcto? Y los nuevos proyectos ya se abren con el IOR, ¿correcto? Salvo que en algunas cosas, por ejemplo, ha cambiado un poco, ¿no? Por ejemplo, los pliegos ahora son ellos mismos los que le dan viabilidad. En algunos casos, algunos proyectos que no se había obtenido la viabilidad, ¿no? Cuando se crea el OVNI ya no aprueba, no evalúa ni aprueba el proyecto, sino que eso regresa al pliego donde está la unidad formuladora. La unidad formuladora es a la vez la unidad que aprueba los proyectos. Entonces va a regresar a la entidad y ahí se aprueba. Pero los que empezaron con el SNIP terminan bajo el marco del SNIP, ¿no? En teoría, todos los proyectos, ¿correcto? Entonces, y los nuevos proyectos ya entran por el marco de Invierte, ¿no? Que tiene que, lógicamente, primero tiene que estar dentro de la programación multianual y para eso tiene que haber identificado las brechas, priorizado las intervenciones o las inversiones, luego se aprueba, todos los años se publica la programación multianual para saber cuáles son las prioridades, ¿no? que en la intervención de inversión pública en las entidades del Estado. Muchísimas gracias. Gracias al profesor por sus respuestas acertadas y a ustedes por sus interesantes preguntas. Ahora, estos y más temas serán vistos en nuestro programa y para ello quiero dar pase a nuestra asesora de capacitación, Rocío Maraví, quien nos comentará acerca del programa de especialización en gestión regional y local. Adelante, Rocío. Muchas gracias, Fernando. Gracias, profesor, por su excelente exposición. Gracias a todos los participantes que hoy estuvieron presentes. Efectivamente, el programa de especialización en gestión regional y local va dirigido a autoridades locales, alcaldes, regidores, con interés de desarrollar una mejora continua y actualizada de la gestión municipal. También a servidores y funcionarios públicos de las diversas unidades orgánicas de las municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional. Servidores de los niveles de gobierno regionales y nacionales que estén en constante interacción con el nivel de gobierno local, con la perspectiva principalmente de todo lo que tenga que ver con el territorio y políticas nacionales y regionales de interés, ¿no? Así como con profesionales y consultores de la administración pública, organismos no gubernamentales y cooperación internacional. Nosotros tenemos el liderazgo en educación a distancia, ¿no? Somos una de las universidades del Perú que ha obtenido 5 estrellas en la categoría de aprendizaje en línea, del prestigioso QStars Rating, que es uno de los sistemas de certificación internacional de centros de estudios superiores más importantes del mundo. También tenemos, pues, nosotros diferentes reconocimientos, ¿no? Ya sea ya a través de ANECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación, el Bureau Veritas Certification, ¿no? Tenemos como universidad más de 60 convenios internacionales, más de 20 membresías internacionales. Contamos con todas las opciones a que puedan, pues, nuestros alumnos contar con una mejor calidad de estudio, ¿no? Aparte de la calidad de docentes que son, pues, expertos en los temas. Este programa de especialización justamente
va a lograr a que pues, puedan incorporar un conjunto de conocimientos teóricos, conceptuales, metodológicos e instrumentales con respecto a la gestión orientada en los resultados, ¿no? Desarrollando competencias que permitan realizar una adecuada gestión pública municipal en el marco del rol de los gobiernos regionales y locales, de acuerdo a las realidades y la normativa vigente. Desarrollarán las capacidades como gestores, ¿no? y gerenciales en el manejo de los servicios públicos de interés local y el desarrollo económico local con una actuación íntegra y considerando las necesidades de la población de las jurisdicciones locales. Conocerán las metodologías y herramientas para la aplicación de la gestión administrativa requeridas para la labor de las municipalidades provinciales y distritales. Desarrollarán capacidades para la gestión de inversiones en el ámbito local, van a identificar y comprender la gestión política y la gestión estratégica para el impulso de la gestión municipal. En procura de mejoras, ¿no? de las condiciones de vida de sus respectivas localidades y población. Siguiente. Nuestro plan de estudios son un plan de estudios moderno que abarca las materias más relevantes para la gestión regional y municipal. Como bien lo he dicho, contamos con una excelente plana docente, expertos y especialistas con amplio conocimiento y experiencia en gestión pública. Realizarán métodos a través de una metodología de casos, ¿no? Esto es una discusión de casos reales de gestión pública. Es una metodología de aprendizaje virtual que facilita la participación de los estudiantes que trabajan por la flexibilidad de los horarios, ¿no? Siguiente, por favor. Así es, certificación progresiva. Esto les da un acceso a un diploma adicional en gestión pública descentralizada y la posibilidad de acceder a otros diplomas adicionales. Es decir, ustedes pueden seguir convalidando para seguir obteniendo otras certificaciones. Un ecosistema digital para el aprendizaje que efectivamente va a vivir una experiencia con recursos y herramientas tecnológicas de vanguardia, ¿no? Utilizadas en las mejores universidades del mundo, ¿no? Conocemos, bueno, nosotros tenemos un plan de estudio a través de 10 asignaturas. Dentro de ellas, son asignaturas pertenecientes a los sistemas administrativos, y bueno, que les va a facultar, pues, dentro de lo que es la gestión política, gestión pública, ¿no? Aquí tenemos lo que es, por ejemplo, políticas públicas y gestión pública a nivel nacional, regional y local, articulación del desarrollo económico, social con un enfoque territorial. Tenemos, planeamiento estratégico y presupuesto por resultados con enfoque descentralizado, inversiones públicas para el desarrollo territorial, contrataciones públicas, la gestión intergubernamental con enfoque de procesos y en los resultados, el sistema de control y responsabilidades en el sector público, la administración tributaria local, legislación municipal y modelos de descentralización en el mundo, Europa, América Latina y el modelo peruano, ¿no? La certificación, como bien habíamos mencionado, pues obtendrán una doble certificación, uno como especialista en gestión regional y local, y otro como especialista en gestión pública descentralizada. Ambas emitidas por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Además, van a poder acceder a otros diplomas adicionales, ¿no? Como es el diploma en sistemas administrativos y el diploma en gestión de desarrollo territorial, ¿no? Llevando tan solo con algunas otras asignaturas más, pues pueden convalidar y pueden seguir obteniendo otras experiencias y seguir especializándose en el tema del sector público, ¿no? Contamos pues con un excelente plan docente, como en el caso del señor Marcelo Sedamanos Rodríguez, que él tiene como experiencia como gerente general de la Autoridad Nacional de Servicio Civil,
ha sido secretario general del Ministerio de la Producción, director general de Administración del Ministerio de Cultura y gerente de Administración de Recursos Humanos y Banco Corporativo, doctor en Gobierno y Administración Pública en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Y así como también un máster en Administración Pública en la Universidad de España, ¿no? Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y magíster pues de Administración de Empresas de esa. Así también la presencia del señor Gustavo Guerra García de Picasso, el señor José Luis Zabaleta Pineda, ¿no? Sandro Hernández Díez, y así como él, tenemos también otros profesionales que nos están acompañando, como el señor Jaime Sobrados, la señora Solange Pérez, que ella, por ejemplo, es jefe del órgano de control institucional del Fondo de Desarrollo Pesquero, ¿no? Ha sido jefe también del OSI del Instituto Geofísico del Perú y del Servicio de Administración Tributaria de SAT. César Poggi, Johnny Sass Frisburga, ¿no? Son docentes con muchísima experiencia. A ver si tenemos aquí, y pues dentro de este programa, pues aparte de ellos, ¿no? Van a contar con, bien hemos mencionado, una plataforma con muchísima tecnología a nivel internacional. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Rocío. Y quiero recordarles que para más información del programa ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. Además, estamos compartiendo una encuesta, la cual estará disponible sobre el día de hoy. Y recordarles que la constancia de participación de este evento saldrán con los nombres y apellidos que ingresen en la misma y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior a este evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente expositor y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace en el chat. De esta manera, damos por concluido nuestro webinar. Quería invitar al profesor a dar algunas palabras finales. Profesor Richard, bueno, si no, de esta manera damos por concluido el webinar. Agradecemos a todos por su participación, a nuestro ponente y a todos los que estuvieron conectados vía Zoom y por redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, agradecemos su participación. Muchas gracias.